Hay algo que nadie te dice sobre las personas que se alejan. No extrañan cuando te tienen, extrañan cuando dejan de sentirte, porque el ser humano tiene una extraña costumbre. Se acostumbra a los milagros que ve todos los días, se acostumbra a los mensajes, a la atención, a la presencia, a la disponibilidad. Y lo que ayer parecía un regalo, mañana comienza a parecer una obligación. Pero escucha esto, con el alma. Un agujero negro no persigue planetas, no corre detrás de las estrellas, no ruega por atención. Su poder está en su gravedad y en la vida ocurre exactamente igual. Las personas más difíciles de olvidar nunca fueron las que más rogaron, fueron las que aprendieron a retirarse con dignidad, las que dejaron de perseguir, las que dejaron de explicar, las que dejaron de demostrar su valor a quien estaba decidido a no verlo. Porque hay una ley psicológica que gobierna las relaciones humanas. Lo que siempre está disponible pierde impacto. Lo que desaparece crea conciencia. Y cuando alguien descubre que ya no puede acceder a tu energía como antes, cuando nota que tu mundo sigue girando sin su presencia, cuando siente el vacío donde antes existía tu atención, algo cambia dentro de él. No porque lo manipulaste, no porque jugaste, no porque intentaste provocarlo, sino porque por primera vez tuvo que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Y si realmente perdí algo que jamás volveré a encontrar? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no vamos a hablar de cómo perseguir a alguien. Vamos a hablar de algo mucho más poderoso. Vamos a hablar de cómo convertir tu ausencia en presencia, tu silencio en poder y tu crecimiento en una fuerza tan irresistible que quien dejó de valorarte no pueda evitar preguntarse dónde estuvo ciego. Hay una verdad que duele aceptar, pero que puede cambiar tu vida para siempre. Aquello que persigues desesperadamente suele perder valor ante tus propios ojos. Y no porque no sea importante, sino porque en el momento en que empiezas a correr detrás de alguien, de su atención, de su aprobación o de su amor, dejas de caminar junto a ti mismo. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. La desesperación nunca ha sido una prueba de amor. La desesperación es muchas veces una manifestación silenciosa del miedo. Miedo a perder. Miedo a quedarte solo. Miedo a descubrir que construiste tu felicidad alrededor de una persona en lugar de construirla dentro de ti. Durante muchos años creí que insistir era una forma de demostrar compromiso. Creí que explicar una vez más, escribir un mensaje más, intentar una conversación más, era una señal de fortaleza. Pero la vida me enseñó algo diferente. Me enseñó que llega un momento en el que seguir persiguiendo deja de ser amor y comienza a convertirse en abandono propio. Porque cuando alguien tiene que ser convencido constantemente de quedarse, la pregunta ya no es cuánto amas a esa persona, la pregunta es cuánto te estás olvidando de ti. He visto personas revisar el teléfono 100 veces al día esperando un mensaje. He visto corazones detenidos por una notificación que nunca llega. He visto vidas enteras congeladas mientras alguien más sigue adelante sin siquiera imaginar la batalla emocional que dejó detrás. Y lo más doloroso es que mientras esperan ser elegidos, dejan de elegirse a sí mismos. Existe una ley silenciosa en la naturaleza humana. Las personas suelen valorar más aquello que no poseen de manera permanente, no porque sean malas, sino porque la familiaridad excesiva puede volver invisible incluso aquello que un día parecía extraordinario. Por eso el verdadero poder nunca ha estado en perseguir. El verdadero poder está en convertirte en alguien tan conectado con su propósito que ya no necesite correr detrás de nadie. Quiero que imagines por un momento toda la energía que has gastado pensando en esa persona. Cada mensaje escrito y borrado,
cada conversación imaginaria, cada análisis interminable. Ahora imagina que toda esa energía regresa a ti, que la utilizas para fortalecer tu cuerpo, para aprender algo nuevo, para sanar tus heridas, para construir una meta que te emocione. Ahí comienza el efecto agujero negro. No cuando desapareces para manipular, no cuando guardas silencio para castigar, sino cuando tu energía deja de escapar hacia afuera y empieza a concentrarse dentro de ti. Porque algo extraordinario ocurre cuando vuelves a habitar tu propia vida, recuperas tu centro, recuperas tu dignidad, recuperas la versión de ti que existía antes de que el miedo tomara el volante. Por eso quiero proponerte algo simple pero poderoso. Durante los próximos 7 días, elimina cualquier mensaje, indirecta o acción cuyo verdadero objetivo sea llamar su atención, ni publicaciones estratégicas, ni excusas para escribir, ni señales disfrazadas de casualidad. Cada vez que aparezca ese impulso, redirige esa energía hacia ti. Lee, entrena, escribe, construye, crece. Porque el día que dejas de perseguir a alguien, empiezas a encontrarte contigo. Quiero que entiendas algo que cambió por completo mi manera de ver las relaciones, las pérdidas y el valor personal. La mayoría de las personas cree que el poder está en hacer más llamadas, más mensajes, más explicaciones, más intentos. Pero la vida me enseñó una lección diferente. El verdadero poder aparece cuando aprendes a retirar tu energía de aquello que ya no la merece. Y aquí es donde comienza lo que yo llamo el efecto agujero negro. Observa la naturaleza. Un agujero negro no corre detrás de los planetas. No persigue estrellas, no mendiga atención en el universo. Su fuerza no proviene del movimiento desesperado. Su fuerza proviene de la gravedad que genera desde su propio centro. Cuanto más sólida es su estructura, mayor es su capacidad de atraer. Lo mismo ocurre contigo. Cuando pierdes a alguien o cuando alguien se aleja, el error más común no es seguir escribiéndole. El error más profundo es seguir entregándole energía emocional todos los días sin darte cuenta. Porque muchas personas dejan de enviar mensajes, pero continúan teniendo conversaciones imaginarias en su cabeza. Dejan de llamar, pero siguen revisando fotografías. Dejan de buscar contacto físico, pero emocionalmente siguen viviendo alrededor de esa persona. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo importante porque estabas pensando en alguien? ¿Cuántas metas han quedado detenidas mientras tu mente construía escenarios imaginarios? ¿Cuántas horas has regalado a alguien que ni siquiera sabe que ocupa tanto espacio dentro de ti? Durante una etapa difícil de mi vida descubrí algo incómodo. La persona ya no estaba presente físicamente, pero seguía controlando gran parte de mi atención. Mi cuerpo estaba en una habitación, pero mi mente seguía atrapada en otra historia, y comprendí que la verdadera prisión no era la ausencia de esa persona. La verdadera prisión era la energía que yo seguía entregándole voluntariamente. Ese día entendí que sanar no consiste solamente en cerrar una conversación. Sanar consiste en recuperar la energía que abandonaste en lugares donde ya no existe reciprocidad. Porque mientras sigas pensando obsesivamente en alguien, sigues girando alrededor de su órbita. Y una persona poderosa no gira alrededor de nadie. Construye su propio centro. Por eso quiero decirte algo que puede incomodarte. Tal vez el problema ya no sea que esa persona se fue. Tal vez el problema es que tú aún no has regresado completamente a ti. Porque el efecto agujero negro comienza exactamente allí. Cuando dejas de preguntarte qué estará haciendo, qué estará pensando, si te extraña o si algún día volverá.
Y comienzas a preguntarte algo mucho más importante. ¿Qué estoy construyendo yo con mi vida mientras tanto? La energía es limitada. Cada minuto que entregas a la obsesión es un minuto que le robas a tu crecimiento. Cada pensamiento repetitivo es una inversión emocional que no genera ningún rendimiento. Por eso quiero proponerte una disciplina sencilla pero transformadora. Cada vez que descubras que llevas más de 5 minutos pensando en esa persona, interrúmpete. No mañana, no más tarde. En ese mismo instante, levántate, escribe una idea, trabaja en una meta, haz ejercicio, aprende algo nuevo. Dirige tu atención hacia algo que construya tu futuro, porque la atención es energía y donde colocas tu energía, construyes tu destino. El efecto agujero negro no aparece cuando alguien te extraña. Aparece cuando finalmente recuperas la gravedad de tu propia vida. Hay momentos en la vida en los que creemos que una conversación más va a resolverlo todo. Pensamos que si encontramos las palabras correctas, si explicamos mejor nuestras intenciones, si logramos que la otra persona entienda lo que sentimos, entonces algo cambiará. Y desde ese lugar nacen los mensajes largos, las llamadas impulsivas, las explicaciones interminables y las despedidas que nunca terminan de ser despedidas. Pero quiero decirte algo que aprendí después de muchas heridas, muchos errores y muchas conversaciones que jamás produjeron el resultado que esperaba. Las palabras tienen poder, sí, pero el silencio tiene un poder que la mayoría de las personas jamás descubre porque le tiene miedo. Cuando sentimos miedo de perder a alguien, hablamos demasiado, explicamos demasiado, justificamos demasiado, intentamos convencer, buscamos que comprendan nuestras razones, nuestro dolor, nuestras intenciones. Queremos controlar el resultado a través de nuestras palabras porque nos aterra la incertidumbre. Sin embargo, existe una verdad incómoda. Cuando alguien quiere entenderte, una frase basta. Cuando alguien no quiere entenderte, ni 1000 explicaciones serán suficientes. Y eso cambia todo. Recuerdo una etapa de mi vida donde sentía la necesidad constante de aclarar las cosas. Cada malentendido merecía una conversación. Cada distancia necesitaba una explicación. Cada silencio me parecía una amenaza. Vivía intentando reparar conexiones a través de palabras. Hasta que un día me di cuenta de algo devastador. Mientras más intentaba convencer, menos paz tenía. Porque la necesidad de convencer es una forma disfrazada de miedo. Miedo a ser olvidado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a aceptar que algunas personas ya tomaron una decisión que nuestras palabras no van a cambiar. Y fue entonces cuando descubrí algo extraordinario. La ausencia tiene una capacidad que las explicaciones jamás tendrán. El silencio obliga a las personas a escuchar aquello que ignoraban cuando tú estabas presente. Porque mientras estás ahí explicando, justificando y persiguiendo, el ruido emocional ocupa todo el espacio. Pero cuando te retiras, cuando dejas de insistir, cuando permites que la ausencia haga su trabajo, aparece algo mucho más poderoso: la reflexión. La mayoría de las personas nunca cambia durante una discusión, cambia durante un silencio. Cambia cuando ya no tiene acceso inmediato a tu energía. Cambia cuando deja de escuchar tu voz y comienza a escuchar la suya. Por eso quiero que entiendas que el silencio no es una herramienta de manipulación. No se trata de ignorar para castigar. No se trata de desaparecer para generar ansiedad. Se trata de recuperar tu dignidad emocional. Se trata de dejar de perseguir respuestas que quizás nunca llegarán. Se trata de confiar en que si algo necesita ser comprendido, la vida encontrará la forma de revelarlo. Por eso quiero proponerte una práctica simple pero profundamente transformadora. La próxima vez que sientas el impulso de enviar un mensaje explicando lo que sientes, no lo envíes inmediatamente.
Escríbelo en una libreta. Vacía tu corazón sobre el papel. Di todo lo que necesitas decir, sin filtros, sin censura. Y después espera 48 horas. Te sorprenderá descubrir cuántos mensajes nacen de una emoción pasajera y no de una verdad permanente. Porque muchas veces no necesitamos comunicarnos con la otra persona. Necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Y cuando aprendes a dominar ese silencio, descubres que la paz que buscabas en una respuesta siempre estuvo dentro de ti. Porque el silencio que nace de la dignidad siempre habla más fuerte que la explicación que nace del miedo. Hay una verdad que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. Nadie puede extrañarte mientras sigues estando disponible de todas las formas posibles. Y no estoy hablando solamente de llamadas o mensajes. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de tu energía, de tu atención, de tu presencia emocional y de ese espacio invisible que sigues ocupando en la vida de alguien, incluso cuando aparentemente ya no forman parte de la misma historia. Escúchame bien, el ser humano no valora las cosas únicamente por lo que son. Muchas veces las valora por el contraste que experimenta cuando dejan de estar. La salud se aprecia cuando aparece la enfermedad. La libertad se comprende cuando se pierde. Y la presencia de una persona suele entenderse plenamente cuando ya no está disponible de la misma manera. Por eso quiero que entiendas algo que puede incomodarte. Muchas veces no es que la otra persona no te valore, es que nunca ha tenido la oportunidad de sentir realmente tu ausencia. Porque mientras sigues observando sus movimientos, reaccionando a sus publicaciones, apareciendo constantemente en sus notificaciones o manteniendo una presencia permanente alrededor de su vida, el contraste desaparece. Y cuando desaparece el contraste, desaparece también la conciencia. Recuerdo una etapa de mi vida donde creía que me estaba alejando de alguien. Dejé de escribir, dejé de llamar y dejé de buscar conversaciones. Pero había algo que seguía haciendo todos los días. Observaba, revisaba, analizaba. Sabía cuándo estaba conectado, cuándo publicaba algo nuevo y quién aparecía en su mundo. Y un día me di cuenta de algo brutal. Yo creía que me había retirado físicamente, pero emocionalmente seguía viviendo allí. Mi cuerpo estaba ausente, mi mente no. Y mientras tu mente siga viviendo alrededor de alguien, sigues entregándole energía que pertenece a tu propia vida. Las redes sociales han creado una ilusión peligrosa. Nos hacen creer que observar no es participar, pero sí lo es. Cada vez que revisas quién vio tus historias, quién reaccionó a una publicación o si alguien está conectado, estás entregando atención. Y donde entregas atención, entregas energía. Por eso la verdadera distancia no comienza cuando dejas de escribir. Comienza cuando dejas de vigilar. Porque hay una diferencia enorme entre alejarte de una persona y liberar tu mente de ella. La mayoría de la gente intenta crear ausencia física mientras mantiene una presencia emocional constante. Y eso genera agotamiento. Porque sigues conectado a una historia que supuestamente estás intentando soltar. Quiero que entiendas algo poderoso. El efecto agujero negro no funciona porque desapareces. Funciona porque recuperas la energía que antes regalabas. Tu atención es uno de los activos más valiosos que tienes. Lo que observas diariamente termina moldeando tus emociones. Lo que alimentas con tu enfoque crece dentro de ti. Y si alimentas la nostalgia, crecerá la nostalgia. Si alimentas la obsesión, crecerá la obsesión. Pero si alimentas tu propósito, crecerá tu propósito. Por eso quiero proponerte un desafío sencillo y transformador. Durante los próximos días, deja de revisar quién vio tus historias. Deja de mirar quién reaccionó.
Deja de buscar señales escondidas donde probablemente no existen. Deja de medir tu valor por la actividad digital de otra persona, porque la paz comienza cuando dejas de monitorear aquello que no puedes controlar. Y el día que tu atención deje de estar disponible para quien ya no está construyendo contigo, descubrirás que la energía que recuperas vale mucho más que cualquier respuesta que estabas esperando. Porque nadie puede sentir tu ausencia mientras sigues ocupándote de estar presente. Cuando una relación duele, cuando alguien se aleja, o cuando el silencio aparece donde antes existían mensajes constantes, ocurre algo que pocas personas comprenden. La mayoría cree que el problema es la ausencia del otro, pero no. El verdadero problema comienza cuando también desaparece tu centro. He aprendido que las personas más atractivas no son las más bellas, ni las más exitosas, ni siquiera las más inteligentes. Son las que saben quiénes son, incluso cuando nadie las está validando. Son las que pueden perder una relación sin perderse a sí mismas. Durante años vi personas convertir a alguien más en el eje completo de su existencia. Su estado de ánimo dependía de un mensaje. Su tranquilidad dependía de una llamada. Su autoestima dependía de una respuesta. Y cuando esa respuesta dejaba de llegar, todo se derrumbaba. Pero la realidad es que ninguna persona fue diseñada para cargar con el peso de tu identidad. Tu propósito es demasiado grande para vivir orbitando alrededor de alguien más. Por eso quiero que entiendas algo profundamente. El verdadero atractivo nace cuando recuperas tu centro, no cuando recuperas a alguien. Porque mientras tu atención está obsesionada con lo que esa persona hace, deja de hacer o publica, tu vida se queda esperando permiso para avanzar, y la vida nunca recompensa a quien espera. La vida recompensa a quien construye. He conocido personas que después de una ruptura pasaban horas revisando perfiles, interpretando historias, buscando significados ocultos en cada publicación. Vivían más pendientes de una pantalla que de sus propios sueños. Y mientras observaban la vida de alguien más, abandonaban la suya. Lo más triste es que ni siquiera se daban cuenta. Creían que estaban luchando por amor cuando en realidad estaban alimentando dependencia emocional. Todo cambió para mí cuando entendí una verdad incómoda. La energía sigue a la atención. Aquello en lo que piensas constantemente se vuelve más grande dentro de ti. Si tu atención está puesta en una pérdida, el dolor crece. Si tu atención está puesta en tu propósito, tu vida crece. Así de simple, así de poderoso. Las personas más magnéticas no son las que buscan ser elegidas. Son las que están tan comprometidas con su misión que irradian una energía diferente. Caminan distinto, hablan distinto, piensan distinto. No porque no hayan sufrido, sino porque transformaron el sufrimiento en dirección. Por eso la estrategia es clara. Haz que tu vida vuelva a girar alrededor de tus sueños y no alrededor de una persona. Recupera proyectos abandonados, retoma metas que postergaste, aprende algo nuevo, fortalece tu cuerpo, alimenta tu mente, conecta con tu propósito, porque cuando una persona tiene una misión clara, deja de perseguir atención y comienza a construir legado. Quiero que hagas algo concreto. Define 3 objetivos importantes para los próximos 90 días. 1 para tu salud física, 1 para tu crecimiento mental, 1 para tu futuro profesional o personal. Escríbelos, ponles fecha, divídelos en acciones pequeñas y trabaja diariamente en ellos sin excepción. No importa si avanzas poco, lo importante es avanzar, porque ocurre algo extraordinario cuando vuelves a enfocarte en ti. Tu energía cambia, tu conversación cambia, tu postura cambia y lo más importante, tu relación contigo mismo cambia.
dejas de preguntarte quién se fue y empiezas a preguntarte quién estás convirtiéndote. Y cuando eso sucede, aparece el verdadero efecto que pocos entienden. Ya no necesitas perseguir, ya no necesitas convencer, ya no necesitas demostrar, porque una persona conectada con su propósito posee una fuerza silenciosa que ninguna estrategia puede imitar. El verdadero atractivo no nace de la necesidad, nace de la plenitud. Durante mucho tiempo creí que cada persona que se alejaba de mi vida necesitaba una explicación, una conversación pendiente o un último intento de rescatar lo que parecía estar rompiéndose. Pensaba que luchar era sinónimo de amor. Pensaba que insistir demostraba compromiso. Pensaba que perseguir era una prueba de cuánto me importaba a alguien. Pero la vida, con esa forma tan particular que tiene de enseñarnos a través de las heridas, me mostró una verdad que transformó mi manera de entender las relaciones. No todo lo que se aleja necesita ser perseguido. Cuando alguien toma distancia, algo se activa inmediatamente dentro de nosotros. No siempre es amor, muchas veces es ego. Y el problema es que el ego sabe disfrazarse muy bien. Se pone la máscara del romanticismo, de la preocupación o de la lucha por la relación, pero en el fondo está buscando otra cosa. Está buscando validación. Está buscando recuperar una sensación de control. Está intentando evitar el dolor de aceptar que algo cambió. Por eso quiero que escuches esto con atención. El ego quiere perseguir. La dignidad elige esperar. El ego entra en pánico cuando pierde acceso. Necesita respuestas inmediatas. Necesita saber qué está pasando. Necesita sentir que todavía tiene influencia sobre la situación. Por eso aparecen los mensajes impulsivos, las llamadas innecesarias, las explicaciones repetidas y la obsesión por obtener una reacción. El ego cree que si logra recuperar la atención de la otra persona, recuperará también su tranquilidad. Pero la dignidad funciona de manera diferente. La dignidad entiende que no todo lo que se va está destinado a quedarse. Comprende que algunas ausencias no llegan para destruirte, sino para revelarte algo que no podías ver mientras estabas demasiado enfocado en la presencia del otro. Hay personas que llegan para acompañarte, otras llegan para enseñarte y algunas llegan para mostrarte cuánto te has abandonado a ti mismo. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundí amor con necesidad de control. Cada vez que alguien se alejaba sentía una urgencia enorme de intervenir. Necesitaba hablar, aclarar, convencer, rescatar. Pero mientras más intentaba controlar la situación, más ansiedad sentía. Porque la verdad es que nadie encuentra paz intentando controlar aquello que ya no depende de él. Fue entonces cuando entendí algo poderoso. La madurez emocional comienza cuando aceptas que no puedes controlar las decisiones de los demás, pero sí puedes controlar la forma en que respondes a ellas. Y ahí aparece la dignidad. La dignidad no corre detrás de quien se aleja, no porque sea orgullosa, no porque deje de sentir, sino porque entiende que el amor verdadero nunca necesita persecución constante para existir. Cuando algo es genuino, encuentra caminos para acercarse. Cuando algo es forzado, ni siquiera la insistencia más grande logra sostenerlo. Por eso la estrategia es simple, pero profundamente transformadora. No confundas amor con necesidad de control. Porque muchas veces no extrañas a la persona, extrañas la sensación de seguridad que creías tener cuando estaba presente. No buscas conexión, buscas alivio para la incertidumbre. Y son cosas completamente diferentes. Quiero proponerte un ejercicio que puede cambiar tu perspectiva.
Cada vez que sientas ansiedad por buscar contacto, detente unos segundos y pregúntate con absoluta honestidad, ¿estoy buscando conexión o estoy intentando recuperar control? Hazlo sin juzgarte, hazlo con sinceridad, porque esa pregunta tiene el poder de desenmascarar muchas emociones que llevamos años confundiendo. Y cuando descubras la respuesta, entenderás algo liberador. No todo lo que se aleja debe ser perseguido. Algunas ausencias llegaron para enseñarte quién eres cuando finalmente dejas de correr detrás de ellas. Y esa lección vale más que cualquier regreso. Hay momentos en la vida en los que sentimos una necesidad inmensa de decir todo lo que llevamos dentro. Queremos explicar cuánto nos dolió. Queremos que la otra persona entienda el daño que causó. Queremos que vea nuestras lágrimas, nuestras heridas, nuestras noches sin dormir. Y aunque eso es profundamente humano, he aprendido algo que cambió por completo mi manera de enfrentar la decepción. Las palabras pueden conmover por un instante, pero la transformación tiene el poder de cambiar una historia para siempre. La mayoría de las personas responde al dolor mirando hacia afuera, buscan culpables, buscan respuestas, buscan justicia emocional, pero muy pocos tienen el valor de mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué voy a construir con todo esto que estoy sintiendo? Porque ahí es donde ocurre la verdadera diferencia. Las palabras crean emociones momentáneas. La evolución crea impacto permanente. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien dar discursos llenos de fuerza, promesas y determinación para después seguir viviendo exactamente igual? Las palabras tienen energía, sí, pero sin acción se convierten en eco. En cambio, cuando una persona transforma una decepción en crecimiento, cuando utiliza el dolor como combustible en lugar de convertirlo en excusa, algo extraordinario sucede. Su vida comienza a hablar por ella. He conocido personas que después de una ruptura dedicaron meses enteros a intentar demostrarle algo a quien se fue. Querían explicar su versión, querían ser comprendidas, querían obtener una reacción. Y mientras invertían toda esa energía en convencer a alguien más, abandonaban la oportunidad más importante, reconstruirse a sí mismas. La realidad es que nadie crece discutiendo constantemente sobre sus heridas. Crecemos cuando decidimos convertir esas heridas en sabiduría. Recuerdo una temporada particularmente difícil de mi vida. Sentía decepción, frustración y una profunda sensación de vacío. Tenía dos opciones. Podía quedarme atrapado preguntándome por qué ciertas personas habían actuado como lo hicieron, o podía utilizar esa energía para convertirme en una mejor versión de mí mismo. No fue fácil. Hubo días en los que el resentimiento parecía más cómodo que la disciplina. Pero descubrí algo poderoso. Cada vez que elegía avanzar en lugar de quejarme, recuperaba una parte de mi poder. Porque nada confronta más que una persona que utiliza el dolor para crecer. No hay reclamo más fuerte que el progreso. No hay respuesta más contundente que la evolución. No hay mensaje más poderoso que una vida que empieza a florecer después de haber atravesado una tormenta. Por eso la estrategia es clara. Convierte la decepción en combustible para tu evolución. No desperdicies tu sufrimiento. No permitas que una experiencia difícil se convierta solamente en una cicatriz. Haz que también se convierta en una semilla. Porque las personas extraordinarias no son aquellas que nunca sufren. Son aquellas que aprenden a utilizar el sufrimiento como materia prima para construir una nueva identidad. Y quiero dejarte algo práctico, algo que puedes comenzar hoy mismo. Mejora simultáneamente 3 áreas fundamentales de tu vida. Primero, tu cuerpo. Muévete, entrena, camina, corre, fortalece tu salud.
Cada vez que fortaleces tu cuerpo, también fortaleces tu disciplina. Segundo, tu mente. Lee libros que expandan tu perspectiva. Aprende nuevas habilidades. Escucha contenido que eleve tu pensamiento. Una mente fortalecida interpreta las dificultades de manera diferente. Tercero, tu situación profesional. Desarrolla proyectos. Aprende algo que aumente tu valor. Invierte en tu crecimiento económico y personal. Tu futuro merece más atención que tu pasado. Porque cuando mejoras estas tres áreas al mismo tiempo, algo comienza a cambiar dentro de ti. Tu confianza crece, tu energía se transforma, tu identidad evoluciona. Y un día descubrirás algo maravilloso. Aquello que alguna vez intentó romperte terminó convirtiéndose en la razón por la que te volviste más fuerte. Porque la transformación siempre habla más fuerte que cualquier reclamo. Y una vida transformada es el mensaje que nadie puede ignorar. Durante mucho tiempo, muchas personas viven atrapadas en una forma de presencia invisible pero profundamente destructiva, la observación constante de la vida de alguien más. Revisan, interpretan, analizan, buscan señales, leen entre líneas, intentan descifrar lo que ya no está claro y sin darse cuenta, en ese proceso, algo mucho más importante empieza a desmoronarse: su propia vida. He visto esto una y otra vez. Personas que creen que están entendiendo la situación cuando en realidad están abandonándose lentamente. Personas que creen que están procesando el dolor cuando en realidad están alimentando una obsesión silenciosa, porque mientras tu atención está afuera, tu vida se queda esperando dentro. El efecto agujero negro aparece en el momento exacto en que dejas de observar y empiezas a construir. Un agujero negro en el universo no pierde energía persiguiendo nada. Tiene una fuerza gravitacional tan intensa que todo lo relevante se reorganiza a su alrededor. Y de la misma forma, una vida poderosa no se construye desde la vigilancia emocional, sino desde la reconquista del enfoque interno. Cuando dejas de mirar obsesivamente lo que hace o no hace alguien más, tu energía comienza a regresar a su origen natural, tú. Porque aquí hay una verdad incómoda pero liberadora. Mientras observas la vida de alguien más, estás abandonando la tuya. Cada minuto que dedicas a revisar redes sociales, buscando señales, interpretando publicaciones o esperando algún tipo de reacción, es un minuto que no estás usando para construir tu futuro. Y lo más peligroso es que este tipo de distracción no se siente como pérdida, se siente como información, se siente como conexión, pero en realidad es desconexión contigo mismo. Recuerdo una etapa donde sin darme cuenta mi atención estaba fragmentada. No estaba realmente presente en mi vida. Una parte de mí estaba siempre mirando hacia afuera, esperando entender algo que ya no necesitaba ser entendido. Y lo más irónico es que mientras más observaba, menos avanzaba. Mientras más intentaba encontrar respuestas externas, más me alejaba de mis propias decisiones. Hasta que entendí algo esencial. La claridad no llega desde la vigilancia, llega desde la construcción. Porque cuando empiezas a construir, algo cambia dentro de ti. Ya no tienes tiempo para interpretar silencios ajenos porque estás demasiado ocupado creando resultados propios. Ya no dependes de señales externas porque tu vida comienza a generar sus propios indicadores de progreso. Ya no te consumes en la incertidumbre porque estás comprometido con tu evolución. Por eso la estrategia es simple, pero profundamente transformadora. Sustituye la vigilancia emocional por construcción personal. Cada vez que te descubras revisando, analizando o buscando algo que no te está dando paz, detente. No luches con ese impulso. Redirígelo.
Convierte esa energía en acción concreta. Y aquí entra el paso práctico que puede cambiar tu dinámica interna desde hoy mismo. Por cada minuto que antes dedicabas a revisar redes o buscar señales, dedica 1 minuto a aprender, leer o crear algo. Puede ser algo pequeño, leer una página, escribir una idea, mejorar una habilidad, avanzar en un proyecto. Lo importante no es la magnitud del acto, sino el cambio de dirección de tu energía, porque cada minuto que eliges construir en lugar de observar, estás recuperando una parte de ti que habías dejado afuera. Y con el tiempo, algo poderoso ocurre. Dejas de vivir reaccionando a la vida de otros y comienzas a construir la tuya con intención. Y cuando eso sucede, el mundo exterior deja de tener poder sobre tu mundo interior, porque la verdadera fuerza no está en saber más de alguien más, está en volverte alguien que ya no necesita mirar afuera para sentirse completo. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que el valor de lo que tienen se mide por la presencia constante. Creen que mientras más acceso tengan a ti, más segura es la conexión, más fuerte es el vínculo, más estable es la relación. Pero la vida, con su forma silenciosa de enseñar, demuestra algo completamente diferente. El valor real de algo no se comprende en la abundancia, sino en la ausencia. He visto esto repetirse en múltiples formas. Personas que no prestaban atención cuando todo estaba disponible, pero que empezaron a cuestionarlo todo cuando ese acceso se redujo. No porque alguien haya cambiado su esencia para manipular, sino porque la claridad emocional solo aparece cuando la familiaridad desaparece. Y aquí es donde surge una de las verdades más incómodas del comportamiento humano. Quien pierde acceso a tu energía empieza a comprender su valor. No porque te hayas vuelto distante por juego emocional, no porque hayas decidido castigar a nadie, sino porque has comenzado a respetarte lo suficiente como para no seguir ofreciendo presencia ilimitada donde no existe reciprocidad. La mayoría de los desequilibrios emocionales no nacen del amor, sino del exceso de disponibilidad. Cuando alguien sabe que siempre estás ahí, que siempre respondes, que siempre cedes, que siempre explicas, deja de percibir la profundidad de lo que tiene frente a sí. No porque no valga, sino porque la mente humana se acostumbra rápidamente a lo constante y deja de apreciarlo. Recuerdo una etapa donde confundía disponibilidad con amor. Creía que estar siempre presente era una prueba de compromiso, pero con el tiempo entendí algo más maduro. La presencia sin límites no fortalece el vínculo, lo diluye, porque aquello que no tiene estructura termina perdiendo forma. Y entonces aprendí algo fundamental. La distancia no es castigo, es consecuencia de crecimiento. Cuando tú creces emocionalmente, ya no puedes seguir operando desde el mismo nivel de acceso, tolerancia o entrega que antes ofrecías sin conciencia. Tu energía empieza a reorganizarse, tus límites empiezan a aparecer, tu tiempo empieza a valorarse. Y no es una decisión impulsiva, es una evolución natural. Por eso la estrategia no es desaparecer por orgullo ni retirarte por manipulación. La estrategia es mucho más profunda. Utilizar la distancia como consecuencia de tu propio crecimiento. Porque cuando cambias internamente, tu forma de relacionarte externamente también cambia. Ya no puedes sostener dinámicas donde no hay reciprocidad. Ya no puedes seguir dando sin medida donde no hay coherencia. Ya no puedes seguir ofreciendo acceso ilimitado a quien no demuestra un compromiso equivalente. Y aquí está la clave que transforma todo. Los límites no se explican en exceso, se sostienen en silencio. Cada vez que intentas justificar demasiado tus límites, los debilitas.
Pero cuando simplemente los aplicas con calma, con coherencia, con firmeza, se convierten en una forma de enseñanza invisible. No necesitas decir, esto es lo que merezco, una y otra vez. Solo necesitas actuar como alguien que ya lo sabe. El paso práctico es claro, directo y poderoso. Establece límites firmes y deja de ofrecer acceso ilimitado a quien no demuestra reciprocidad. Esto no significa cerrar tu corazón, significa abrirlo con inteligencia. Significa entender que tu energía no es infinita, que tu atención no es gratuita y que tu presencia no es automática. Porque cuando alguien deja de tener acceso constante a ti, algo inevitable ocurre. Empieza a reflexionar, empieza a notar tu ausencia, empieza a cuestionar lo que antes daba por sentado. Y en ese proceso no solo descubre tu valor, descubre también su propia responsabilidad en haberlo ignorado. Pero lo más importante no es lo que el otro aprende. Lo más importante es lo que tú recuperas. Tu centro, tu respeto propio y tu paz. Porque al final no se trata de quién te valora cuando estás presente. Se trata de cuánto te valoras tú cuando decides cómo, cuándo y a quién entregas tu energía. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que la victoria emocional está en el regreso de alguien, en el mensaje que finalmente llega, en la llamada que antes no existía, en la atención que antes era negada. Pero con el paso del tiempo y la experiencia de la vida, uno descubre algo mucho más profundo, mucho más estable y mucho más poderoso. La verdadera victoria no ocurre cuando alguien vuelve, sino cuando tú ya no lo necesitas. He visto personas destruir su paz esperando una reacción, un regreso, una señal que les devuelva la sensación de control emocional. Y sin darse cuenta, entregan su presente completo a una posibilidad que ni siquiera está garantizada. Viven en pausa, respiran en pausa, aman en pausa, como si su vida real estuviera suspendida a la espera de algo externo. Pero llega un punto en el que algo cambia dentro de ti. Un punto donde ya no reaccionas igual, donde el silencio ya no te rompe, donde la ausencia ya no te define. Y ese punto no llega por casualidad. Llega cuando empiezas a construirte a ti mismo con suficiente profundidad como para no depender de la validación de nadie. Ahí es donde el efecto agujero negro alcanza su forma más poderosa. No cuando intentas atraer desde la necesidad, sino cuando dejas de necesitar para empezar a atraer desde la plenitud. Porque hay una diferencia enorme entre quien espera ser elegido y quien ya se ha elegido a sí mismo. Recuerdo un momento de mi vida donde confundía la presencia de alguien con mi propia estabilidad emocional. Si esa persona estaba, yo estaba bien. Si no estaba, todo se desordenaba dentro de mí. Hasta que entendí algo que me confrontó profundamente. Estaba entregando el control de mi paz a alguien que no tenía la responsabilidad de sostenerla. Y ese fue el punto de quiebre. Comencé a reconstruirme desde dentro, a recuperar mis hábitos, a volver a mi propósito, a reorganizar mi identidad. Y poco a poco algo cambió. Ya no vivía esperando respuestas. Ya no interpretaba silencios como finales. Ya no medía mi valor en función de la atención recibida. Porque cuando tu identidad se fortalece, tu necesidad disminuye. Y cuando tu necesidad disminuye, tu poder interno aumenta. Por eso la estrategia es clara. Construye una identidad tan sólida que la presencia o ausencia de una persona no determine tu felicidad. Esto no significa indiferencia, significa madurez. Significa que tu vida tiene suficientes pilares como para no colapsar cuando uno de ellos se mueve. Tu cuerpo, tu mente, tu propósito, tus sueños, tu crecimiento, tus relaciones sanas, tu disciplina.
todo comienza a sostenerte desde dentro. Y aquí está la clave más importante de todas. Lo que no depende de alguien más no puede ser destruido por alguien más. Por eso el paso práctico no es simplemente una afirmación, es una reprogramación diaria. Cada mañana repite con convicción interna: no necesito perseguir lo que está destinado a quedarse. No necesito convencer a nadie de mi valor. Mi energía pertenece a mi propósito. Mi paz vale más que cualquier incertidumbre. Y lo que sea para mí llegará cuando yo esté preparado para recibirlo. Pero no lo digas como una frase bonita, dilo como una declaración de identidad. Porque el verdadero efecto agujero negro no consiste en hacer que alguien vuelva a buscarte. Consiste en llegar a un punto donde si vuelve o no vuelve, tu vida sigue siendo igual de completa. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero desapego. Y esa es la verdadera libertad emocional. Hoy no has aprendido a recuperar a alguien. Has aprendido algo mucho más importante: a recuperarte a ti mismo. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando alguien vuelve, sino cuando tú dejas de necesitar que vuelva para sentirte completo. A partir de hoy, no mendigas atención, no persigues validación, no negocias tu paz. Construyes, te eliges, te sostienes